Egunon Guztioi, buenos días a todos y todas. Damos comienzo a la Comisión de Asuntos Generales y Pleno. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en la orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 15 de abril de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Tercer punto del orden del día, presentación del proyecto Polígonos Industriales. Chimi. Bueno, tiene una presentación preparada, pero voy a ser más breve. A ver, egunon denoi, hoy venimos a presentar el trabajo que desde el Departamento de Desarrollo Económico y de sus técnicos se viene realizando con los polígonos de Urtía y Goitondo y en colaboración con el Ayuntamiento de Mallabia. Concretamente venimos a presentar el trabajo que se ha hecho para la creación de asociaciones de empresa, tanto en el polígono de Urtía como en el polígono de Goitondo. Vale. Todo este proyecto nace porque vemos desde hace tiempo pues que por parte de la Diputación de Vizcaya envían un mensaje alto y claro de que es necesario pues, la creación de asociaciones de empresas en los polígonos, es decir, darles una forma jurídica a las empresas y de esa manera relacionarse también con la Diputación. Para ello también la Diputación pone a disposición de estas formas jurídicas una serie de subvenciones que si no existieran sería imposible acceder a ellas. Vale, a lo largo de estos meses se han venido manteniendo reuniones con las empresas de los polígonos de Urtía y Goitondo. Podemos decir que a día de hoy lo que es el polígono de Urtía ya tiene creada su asociación de empresas. Ya explicará posteriormente Nerea un poco técnicamente a qué proyectos o programas se pueden acoger, cuál es, digamos, un poco la estructura de esa asociación de empresas, qué requisitos legales exigen para poder ser una asociación de empresas dentro del polígono en cuanto a porcentajes de empresas o porcentajes de superficie y a partir de ahí seguimos trabajando con el polígono Goitondo, donde aunque Ermua no tiene ni un solo metro cuadrado como municipio, seguimos aportando nuestros técnicos y nuestro conocimiento y ayudando al Ayuntamiento de Mallabia en la elaboración de esta asociación de empresas. El porqué de este trabajo, pues para nosotros es un objetivo claro, pues el mantenimiento del tejido industrial, no solo de Ermua, sino de la comarca. Porque hay empresas en Goitondo en el cual hay habitantes de Ermua que trabajan allí, por lo tanto, el mantenimiento de ese tejido industrial creo que revierte automáticamente en el bienestar del municipio y es por eso que, desde luego, vamos a seguir trabajando en esta línea. Y ya para finalizar, sí me gustaría agradecer el trabajo de los técnicos en este programa concreto, porque no es fácil convencer a empresas de distinto tamaño, con distintos intereses, con muchos miedos, con muchas mirarse el hombro el uno al otro y hacer ese trabajo de conseguir haber creado ya la Asociación de Empresas de Urtía. Y estoy seguro que vamos a seguir trabajando para hacer lo mismo en Goitondo, es de agradecer. Nada más, cuando quieras, Nerea. Kaixo egunon. Bueno, pues como ha dicho Chimi, el proyecto que nos ocupa es polígonos industriales. Nosotros trabajamos dentro de la estrategia de Vizcaya Orecan Sacondus, de la Diputación Foral de Vizcaya, en 4 ámbitos, como veis: susperche digital, transformación digital, transición ecológica, impulso a la actividad comercial y polígonos industriales. El objetivo es lo que ha comentado Chimi, es mejorar la competitividad de las empresas de Ermua y Mallabia, impulsando la modernización de los espacios de actividad económica de Goitondo y de Urtía. Para ello, desde la Diputación Foral de Vizcaya se apoya esa constitución de agrupaciones de empresas para que tengan, bajo una forma jurídica, una representación. Y tras analizar las distintas opciones que había, nos decantamos por la asociación de propietarios. Al final es una forma fácil de constituir y cada empresa tiene un voto. Y para este proyecto era lo que más se adecuaba. Bueno, las fases del proyecto han sido pues la coordinación del proyecto, el trabajo con las empresas, creación de un plan de gestión y de actuación
y luego realizar las inversiones priorizadas en este plan. Al final se establece un marco de trabajo de 4 años, como veis. La Diputación Foral de Vizcaya en este decreto de ayudas marca 2 áreas. La primera es de concurrencia libre y se subvenciona la elaboración del plan de gestión y de actuación. Y en la segunda área, que es de concurrencia competitiva, el hecho que se subvenciona son las inversiones priorizadas. En el primer caso, las entidades beneficiarias son agrupaciones y lo que sí que se requiere es que estén asociadas el 50%, o bien en número o bien en propiedad. Y se realiza un análisis de las actuaciones de sostenibilidad, movilidad y accesibilidad. En cuanto a las acciones de sostenibilidad, se trabaja eficiencia energética, economía circular, reducción de residuos, movilidad. Se van a estudiar, se van a potenciar los medios de transporte más eficientes y se trabaja también la accesibilidad a los polígonos. Vale, en el segundo área, las entidades beneficiarias pueden ser tanto estas agrupaciones o si no las entidades locales. Y lo más significativo es que tienen que tener un acuerdo de colaboración con el municipio en el que estén y haber tenido ya un plan de actuación y de gestión. Vale, las inversiones pueden ser o bien obras de mejora, adecuación de los espacios de titularidad pública o servicios de valor añadido y entran conectividad, seguridad, señalética, guardería o si no, eficiencia energética, mejora ambiental, etcétera. Importante, en este decreto se marca un límite máximo para las inversiones de 90.000 y para hacer el plan de 12.000 euros. Nuestra actuación es esa, es potenciar la creación de las asociaciones, tanto de Urtía como de Goitondo, y de elaborar los planes. Y fruto de las entrevistas con las empresas se ha detectado la necesidad de aparcamiento, sobre todo, limpieza general de los polígonos, arquetas, vigilancia, contenedores, señalética y las posibles zonas de esparcimiento, bidegorres, etcétera. Bueno, no os voy a comentar el resumen, pues son todo lo que hemos comentado, las acciones que hemos realizado a lo largo del año 2024 y la previsión. Los hitos más importantes que hemos hecho en el primer trimestre, pues es eso, es la puesta en marcha de esa asociación de empresas para Urtía, que no solamente vamos a trabajar en el proyecto que nos marca o que nos está un poco indicando la Diputación, sino al final eso es importante también para poder atraer inversiones y para poder hacer otras actuaciones con otras entidades. Al final, el hecho de tener esa agrupación y el interés de las empresas nos va a dar pie a seguir trabajando desde desarrollo económico junto con el Ayuntamiento de Mayavia para la mejora y la modernización de los polígonos. De cara a lo que queda de año, seguiremos impulsando esa constitución de Goitondo, de la Asociación para Goitondo y la puesta en marcha del plan de gestión y de actuación. Y también estamos trabajando en un proyecto que le hemos llamado Horizonte 2050, en el que trabajaremos el diseño de un plan para transformación y mejora, se trabajará en la investigación de servicios innovadores y se elaborará el plan de actuación y de inversión para ambos polígonos. Sin más. Sí, buenos días. Simplemente las empresas, ¿qué tal están teniendo? ¿Qué reacción están teniendo? ¿O si hay bastantes empresas ya que se han puesto en contacto? Pues, a ver... Espera, Nerea. Hacemos preguntas y ahora respondes. Sí, vale. Julen, Hol, Paul, bai. Opa, egun, Nerea. Nire ezagutzatik behintzat, jakinean gauz, orain dela urte batzuk, uste dut debejezatik jarri izan bebai alako suspertze ero, jasangarritasun plan bat ero poligonoan, Goitondoko poligonoan erabiltze egiteko. Ni orduan bertan nengoen bida lanean, eta ni beten nuen inkesta hori, eta ekarrizketa hori ikusten duan, eta zaren bizkate hori ekonomia zirkularra eta hori mugikortasuna ere eta lakotze lanketa batzuk egiteko. Lan hori egin zen izango dira 8 10 bat urte izango dira. Eta haren barri ez du jakin inoiz, ez du jakin
martzan jarri izan, edo zen jarri, edo, bueno, ez dakigu ezer, ez? Orduan, gero, uste dut farto hemen zegoela, zuzendari bezala, nik uste dut begin zen dutela poligonoetan, alako saiakera batero, lankidek, lantegiekin eta proiektua martzan jartzeko, edo, bueno, zer, proiektu batzu zian eurekin landuta, eurekin lantzeko asmoaz, eta nik uste dut hori be ez zela aurrera joan. Orduan nik ez dakit norainoko interes daukaten Goitondoko poligonoko lantegiak halako proiektuak aurrera eramateko. Goitondoko poligona badauka komunitate bat sortuta aspaldiko urtietan, ez? Orduan, ni posten nazalako lanketak egiteakin eta gustauko lizkidan gainera, alik eta lehenago eta alik eta indartzuen halako gauzak aurrera ateratzea, ez? Baina ez dakit norainoko ikusten dozuen zuek hori aukera hori aurrera eraman ahal izatea asmutik, edo asmoa eta mailabitik, eta ez adibidez DBGSako proiektu bat bezala, agian finantziarioki behizaldikian asko potentiagoa, eta, bueno, eraginkorragoa, ez dakit. Eskerrik asko. Lo voy a decir en castellano. Decía que recuerdo que hace, yo creo que son unos 10 años o así, ya se intentó, bueno, se hizo un trabajo yo creo que era sobre economía circular o sostenibilidad o algo así, en las empresas de Goitondo. Un proyecto que hizo la DBGSA, a través de DBGSA, y yo creo que aquello, no sé si no llegó a fructificar o bueno, quedó en papel, en un archivo y nada más, ¿no? Sé que cuando estuvo Farto también se intentó de alguna manera que las empresas de Goitondo también se interesaran por proyectos que el Ayuntamiento no quería impulsar, y no sé si hubo una reflexión, una arreglo a la ESA, eso no sé si eso. Entonces, no sé hasta qué punto las empresas de Goitondo muestran interés en ese aspecto, en ese tipo de potenciar lo que es el polígono, sus empresas, sinergias entre ellos, mil cosas que pueden surgir desde ahí, ¿no? Aún sabiendo además de que el polígono de Goitondo tenía ya su propiedad, su comunidad de propietarios ya creada hace ya bastantes años. Eskerrik asko. Sí, Chimi. Sí, primero contestar a Javi. Evidentemente hemos tenido que hacer un trabajo psicológico, ¿vale? De intentar explicar a las empresas que la creación de esta asociación no es para eludir las responsabilidades municipales ni del Ayuntamiento de Mallabia ni la de Ermo, es decir, la limpieza viaria, el desbroce de esto sigue siendo y va a seguir siendo responsabilidad de varios ayuntamientos. Con esto, y lo ha explicado Nerea muy bien, lo que hace es nos permite ir a una saca de dinero, una bolsa, una subvención que pone Diputación, que si no fuera de esta manera, pues desde los ayuntamientos no tenemos acceso. Les hemos explicado también que será esa asociación la que decida cuáles son los proyectos que quieren llevar adelante o no. Es decir, lo importante es que si no estás en esta asociación no vas a tener la capacidad de decidir. Y luego ellos decidirán, cuando les presenten el presupuesto, si aceptan o no llevar adelante. Pero es importante el crearla y el poder estar, y sobre todo ese es el mensaje que se ha trasladado. No hemos tenido la misma percepción de que hayan entendido el mensaje en Urtía que en Goitondo, por eso en Urtía ya está creado y en Goitondo seguimos trabajando. ¿Qué pasa en Goitondo? Y voy un poquito a lo que tú has dicho. Efectivamente, ya existe una comunidad de propietarios. Han llegado también, tanto para Urtía como para Goitondo, ayudas del ZAP, ¿vale? Porque esto es zona ZAP, y si no me equivoco son 250.000 euros para Urtía y cerca de $500.000 de euros para Goitondo. Es verdad también que se está haciendo ahora mismo una obra con el colector y todo esto, y que dentro de Goitondo además existe 3 mini polígonos dentro del polígono Goitondo que nosotros conocimos, Erdicoa, Becoa, que decirte, y cada uno también pues tiene un poco sus necesidades.
Nosotros, repito, vamos a seguir trabajando y haciéndoles entender que esto no tiene nada de perjuicio y en todo caso pues abre una vía de posibilidades a muchas de las cosas que acaba de explicar Nerea, porque entendemos también que si mejoramos el acceso, mejoramos los viales, dotamos de zonas verdes, de parking, a un polígono, pues también cuando vengan sus clientes a visitar su empresa, la imagen que das como empresa es mucho mejor que la que igual a día de hoy se puede estar dando. Entonces, vemos todo ventajas, ninguna pega, y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Y lo que he comentado antes, hay mucha gente de ERMA que trabaja en estas empresas y tenemos que trabajar. Porque no tenemos que olvidarnos que la mayoría de nuestro tejido industrial del entorno es un tejido industrial, gran parte de ello enfocado al automóvil. Y como todos sabéis, pues ahora mismo el automóvil está en una situación complicada y que de alguna manera en lo que podamos ayudar a mantener las empresas y los trabajadores, pues hay que hacerlo. Nerea, si quieres comentar algo más o... No, una puntualización a lo de la comunidad de propietarios. Es cierto que hay una comunidad de propietarios en Goitondo Goikua y otra en Goitondo Erdikua. Entonces, al final también el hecho de poder aunar a ambas comunidades de propietarios o empresas de las dos zonas en una para dar fuerza, porque además en Gislur también el espacio de actividad económica de Goitondo se establece como uno, juntando ambos espacios. Entonces nuestra intención era esa, y porque también vemos que a la hora de trabajar creo que va a ser más sencillo bajo esta forma, más práctica bajo esta forma jurídica. Qué ricas con Nerea, Javier. Sí, por eso preguntaba antes a ver que si habéis tenido ya alguna, pues habéis comentado ya con ellos, porque efectivamente tengo pues varias amistades que tienen en varios puntos sus talleres y me comentaban eso, que hace tiempo ya habían intentado, no una agrupación, bueno, desconocía lo de la comunidad esa que habéis comentado de propietarios, pero sí que habían intentado entre ellos como una asociación o una, pues bueno, para estar un poquito más agrupados ellos y a la hora de pedir ayuda, subvenciones, arreglos, pues era mucho más fácil y parece ser que fue un desastre, no, lo siguiente. Entonces, por eso preguntaba a ver qué reacción habían tenido cuando el ayuntamiento, pues bueno, se ha puesto allí, les ha comentado, les ha explicado, bueno, pues a ver qué, por eso preguntaba. Pasco, Julen, Holz, Paul, ¿es? Vale. Pasamos al cuarto punto del día, información sobre la formación para la prevención de las adicciones de los deportistas adolescentes. Vale. Antxon, Iraide, nahi duzunia. Bale, egunon, ni Iraide nahi, eta momentu honetan iratzen bagien haueitzen, beraz, adizinoko teknikari zen nahi. Bueno, hasteko, gu Ermako kirol erakundiek eta gizarte zerbitzuek eta osasun babeseko arluek antolatu duen tailer berri bet aurkeztuten etorri gara. Tailer honetan Ermuko hainbat kirol taldietan adizinuen prebentzioen landuko da. Decía que hemos venido a presentar un taller que hemos organizado Erma Kirolak y el área de servicios sociales y protección a la salud, donde se va a trabajar la prevención de adicciones en diferentes grupos deportivos. Vale, taller hau aurten onartu den tokiko adizio plan berri zen helburuetariko bat da. Tailerra zehazki komunitate eremuenengo da, eta planan aipatuten da moduen, komunitate eremuko prebentzioe lehentasunezko izaeriedako, ze herritarrengan eta interes handiko taldietan eragin handizedako. Esan duten moduen, zehazki tailerra Ermuko kirol talde ezberdinetan egingo da, eta informazioa jasotzeko eta sentsibilizatzeko jarduera bat izango da. Aipatzeko edabe bai, prebentzio komunitaizuek
osasun pertsonalari eta kolektibari eragiten zon ingurumen elementuek aldatzeko aukerie emoten dauela. Decía que este taller es uno de los objetivos del plan de adicciones que se ha aprobado este año. El taller se va a realizar en el ámbito comunitario y, como se menciona en el plan, la prevención en el ámbito comunitario tiene carácter prioritario, dado que tiene una gran influencia en la población y en los grupos de mayor interés. La actividad se va a realizar concretamente en diferentes grupos deportivos y va a ser una actividad para recibir información y para sensibilizar. También decía que la prevención comunitaria impulsa a cambiar los elementos ambientales que perjudican a la salud personal y colectiva. Bai, egunon. Iraideko oso ongi komentatu duen moduan, hau errealitate gordin batetik abiatzen da. Gaur egungo nerabe gazte eta ez horren nerabek adikzioekiko eta kontsumoekiko daukaten sarbidea geroz eta guztiarragoa izaten ari da. Eta hori kirol arloko profesionalei eta nola ez, gizarte zerbitzuko profesionalei arduratzen gaituen errealitate bada. Hori horrela izanik eta jakinda, alde batetik, gure kirol sailaren helburu nagusi bat badela bizitza estilo aktibo eta osasungarriak zehaztea, beharrezkoa ikusten genuen halako lanketa bat egitea. Bestetik ere, ikuste dugu kirola dela eskolatik kanpo ermuar nerabe eta gazte asko biltzen dituen gune bat. Orduan, gune aproposa litzatekeela halako lanketak egiteko non ohikoak ez diren, ez? Askotan kirol jardueran zentratu egiten gara, eta kirolari berez jolasari, jokoari emate diogu garrantzia, baina guk badugu ardura bat balioekiko eta balorekiko, ez? Comentaba que como bien indicaba Iraide, nos asomamos a una realidad que nos preocupa, que es la precoz lo que es el consumo inicial de las sustancias por parte de las personas adolescentes, de las personas jóvenes de Ermua, que cada vez se realiza más temprano, que muchas de ellas se realizan en torno a la actividad deportiva, no en la actividad deportiva evidentemente, pero sí en torno a lo que es el hecho deportivo. Y como conocedoras de esa realidad, sí que desde el Servicio de Deportes pues nos preocupaba y nos planteábamos una intervención de carácter multidisciplinar, ¿no? Partiendo de la realidad deportiva, pues una intervención experta a través de herramientas formativas en esta materia, ¿no? Creo que cabe recordar que una de las máximas que tenemos como comunidad de deportes es la promoción de los estilos de vida activos y saludables, y eso nos obliga a intervenir también en aquellos aspectos que no se asocian directamente al hecho deportivo, pero sí a lo que es la construcción de la persona en torno a la manifestación de la actividad deportiva. De ahí, pues, esta vinculación y este trabajo en común con el personal experto. O sea, conocemos el mundo deportivo, el mundo de la prevención de las adicciones no lo conocemos, pero el Ayuntamiento dispone de herramientas personal y conocimiento suficiente para poder desarrollar esta actividad. Ezarri genitun biztanleria talde zehatzak edo kirolari talde zehatzak, hau da 12-18 urte bitarteko haur nerabe gazteak, gaur egun eta kirol ikuspegitik haur kadete eta gazte mailan konpetitzen dutenak, ez? Establecimos grupos de población, grupos de atención concretos que en jerga deportiva están o forman parte de equipos que en categoría infantil, cadete y juvenil y que forman parte de clubes deportivos de Ermua. Saioak gaur bertan hasiko dira, 80 minutuko 4 saio dira, kirolariei zuzendurikoak, eta egokia iruditzen zitzaigun totun revolutun bat egin beharrean adinka edo kirol kategoriaka zailkatzea, azkenean ez delako berdina adikzioen inguruko errealitatea, ez da berdina adingoiztiarretan edo jan erabe gazte zarenean. Orduan, lehenbiziko saioa gaurkoa Lobianon egingo dena
aur neskek parte hartuko dute, maiatzaren 8an ostegunean aurrak mutilak, kadeteak datorren asteartean, gazteak maiatzaren 15ean, eta hemen ekosistema oso bati eragin nahi diogunez, ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun familiei, entrenatzaileei eta taldetako ordezkariei ere formakuntza gehigarri bat egitea, azkenean rol erreferenteak dituzten agente guztiengan esku hartzeko, ez? Las sesiones comienzan hoy mismo, son sesiones de 90 minutos, 4 en concreto con las personas deportistas, que se ha categorizado por las categorías deportivas, como mencionaba anteriormente. La primera sesión formativa se inicia hoy, 6 de mayo, en el auditorio de Loviano, a partir de las 5:30. La empresa que va a realizar esta formación es Ortzadar, acreditada, sobradamente acreditada para este tipo de formaciones, con experiencia ya de años. El infantil masculino el día 8 de mayo, cadete 13 de mayo y juvenil 15 de mayo. ¿Por qué infantil femenino, infantil masculino? Tenemos músculo, un gran volumen de niñas en categoría infantil que por la edad que comprende, pues los 12-13 años, entendíamos que esa realidad merecía por género y por realidad atenderla específicamente, ¿no? Y de ahí que se categorizaría también de esa manera. Como queremos atender e impactar sobre el total del ecosistema deportivo, y en ese ecosistema los agentes y personas referentes son las familias, son el personal entrenador y el personal delegado de los equipos, se hace una sesión adicional para que esas personas no sean ajenas a esta realidad y a estos hechos, ¿no? Y el 27 de mayo se imparte también una sesión de 90 minutos destinada a estas familias y al personal entrenador y delegado. Cabe decir que, si bien no se ha obligado a asistir a esta formación, sí que se ha indicado a aquellas entidades que cuentan con una subvención nominativa a comprometerse activamente a que su personal deportista, entrenador y delegado participe activamente en estas formaciones, ¿no? Desde esa colaboración a través de la financiación del Ayuntamiento como entidad subvencionada, pues exigíamos o solicitábamos un compromiso activo en la participación. Vale. Bueno, nik orain helburuek zeintzuk diren azalduko zutie, helburuek kirolari nerabizekaz honek diez, sustantzia eta jokabidezko adizinuetan arriskuei buruzko sentsibilizazioa egingo da, sustantzia dunetan alkohola, baperra eta kanabisa landuko da, eta jokabidezkoetan kirola apustuek eta online jokuek. Kirol munduari lotutako beste mendekotasun batzuen arriskua bebai landuko diez, dietak eta edari energetikoek. Eta amaitzuteko autozaintzarako tresnak. Decía que se van a trabajar objetivos con deportistas adolescentes. Era, el primero, sensibilización acerca de los riesgos de las adicciones con sustancia, donde se van a trabajar el alcohol, el vapor y el cannabis. El segundo, la sensibilización acerca de los riesgos de las adicciones comportamentales, donde se van a trabajar las apuestas deportivas y los juegos online. El tercero es los riesgos de otras adicciones vinculadas al mundo deportivo, las dietas y las bebidas energéticas. Y por último, las herramientas para el autocuidado. Y por último, vamos a trabajar también helburus con las familias, personal entrenador y personal delegado de equipos, donde se va a trabajar la dotación de información y formación sobre riesgos asociados al consumo. Se van a ofrecer estrategias para fomentar las conductas de autocuidado. Se van a ofrecer pautas para una detección precoz y se va a potenciar la importancia del papel preventivo de la familia, entrenadores y entrenadoras en la educación para la salud. Esaten eban, helburuek familizekaz, entrenatzaileekaz eta taldeko ordezkarizekaz
urrengoek dizela. Kontsumoarekin lotutako arriskuei buruzko informazio eta prestakuntza ematie, norbere burua zaintzeko jokabide sustatzeko estrategiak eskaindutie, detekzio goiztiarrerako jarraibideak eskaindutie, eta azkenik familia entrenatzaileak eta osasun hezkuntzan duen prebentzio zeraginaren garrantzitsue indartzie. Bukatzeko esatea, kirolari diana edo kopurua 410 direla, infantil mailatik gazte mailara bitartekoak, 114 emakumeak izango dira, 286 gizonak izango dira, eta hola talde edo elkarte esanguratsuen datuak aipatzearren, CD Ermuatik 124 kirolari, Errotabarri Eskubaloia 93 kirolari, eta Ermua Blues Club Deportibotik 122 kirolari. Decía que la población diana, las personas deportistas que van a ser objeto de esta formación, en total suman 410 personas deportistas, de las cuales 114 son mujeres, 296 son hombres, y por los grandes, desglosando los datos por las entidades deportivas más voluminosas o significativas de ERMUA con las que contamos con convenio de colaboración, CD Ermua van a disponer de esta formación 11 mujeres y 113 hombres, Errotabarri Eskubaloia 93 mujeres y Ermua Blues Club Deportivo 1 mujer y 131 hombres. Eskerrik asko bioi. ¿Alguna cuestión? Mónica, Javier, Julen, Paul, bai, Paul? Bai, jode, galdera bidakaraz. Hau sortu da hau izan da prebentzioen aurkako, aldeko plangintza horren azpian, ez? Ermuak egin duen plangintza horren azpian. Hau ez izango da, behin batekoa, ero geratzera doia plana indarrean dagoen artean. Eta bigarrena da, lehen haitzu dutut esatia, familien dako eta teknikoen dako eta zuzendaritzarako ez dela derrigorrezkoa, baina kirolarien dako bai, ala bebai bolondrez izango da, euren dako. Eskerrik asko. Derrigorrezkoa berez... Sí, decía en un principio que esto habéis presentado como algo que está dentro del plan municipal contra la adicción que se presentó hace ya, no sé, fue un año o algo así, ¿no? O este mismo año, no recuerdo. Y la pregunta era si este plan, esta formación va a ser solamente por un año, por este año en concreto, o si va a estar durante los años en que el plan va a estar vigente. Esta es una de las preguntas. Y la otra era que le he entendido a Anchón decir que no va a ser obligatorio para las familias, el staff técnico ni el staff directivo, pero a ver si va a ser para los chavales, para los deportistas. Bai. Ekintza honen abiapuntua askozaz gordinagoa edo primariagoa da. Kirol entitate batek, bertako zuzendaritza batzordeak, Miguel Ledesma eta biokin bilduta eta Josurekin bilduta adierazi ziguten infantil mailan 12-13 urteko haur desentek talde bateko partaide direnak, talde hortako 150 edo detektatu zutela kontsumoetan hasiak zirela. Eta hori da ezagutu genuen errealitate gordina eta hortik abiatuta errealitate hori gizarte zerbitzuei helarazi genien eta dikzio planean txertatu da formakuntza plan hau. Decía que la realidad es mucho más primaria, mucho más concreta y seguramente más cruda. Una entidad deportiva, en las reuniones periódicas que tenemos con las entidades deportivas, nos traslada que estimaban que un 50% de los integrantes de un equipo infantil ya se habían iniciado en consumos varios de este tipo, ¿no? Eso nos genera una alarma y hacemos llegar este hecho concreto al personal experto con el que cuenta el ayuntamiento, ¿no?
De ahí que esta formación se integre inmediatamente en el plan de adicciones por una necesidad perentoria y urgente de atender. Bigarren galderari erantzunez, hau lehenengo formakuntza da, eta nik neuk behintzat ezin dut adierazia jarraikotasun bat izango duen, ala ez, hori maila politikoan erabaki beharko da. La segunda pregunta de si tendrá continuidad, a nivel técnico es una formación inicial, entendemos que es necesaria, pero no podemos, por nuestra parte, garantizar, será el ámbito político quien determine si esta formación tiene continuidad o no. Se me olvidaba responder a la obligatoriedad de formación. Ez dugu gola adierazi, ez dugu esan derrigorrezkoa denik, ez familientzako, ez da kirolarientzako ere. Baizik eta kirol elkartei helarazi dieguna bai da diru laguntza izenduna dute alde batetik eta diru laguntza lehiakorretan parte hartzen dutenek bestetik diru laguntza bat jasotze dutela, funts publikoak direnak, eta horri lotuta ere konpromesu batzuk eskatze ditugula. Konpromesu horien barruan formakuntza honetan parte hartzea aktiboa bideratzea eskatzen geniela, ez? En cuanto a la obligatoriedad como tal, no se ha instado a una obligación de participación ni a las familias, ni al personal entrenador, ni personal deportista, ni personas deportistas. Sí, en cambio, a todas las entidades que cuenten con subvención nominativa o subvención con carácter concurrente estos últimos años, sí se les ha instado a comprometerse activamente en la participación de esta formación, dado que son entidades que reciben financiación pública y como ente que tratamos de trabajar en la formación de valores, entendíamos que se trata de una formación nuclear que atiende a esa construcción de lo que queremos como persona con estilos de vida activos y saludables. Sí. Miguel. Sí, bueno, en cuanto a si tendrá continuidad, pues evidentemente las reuniones que hemos tenido con los técnicos y los políticos hemos pensado que es una actuación importante la que se está haciendo y que además es necesaria. Por lo tanto, la valoración que estamos haciendo es positiva y vamos a intentar que tenga continuidad en los próximos años. Qué ricasco. ¿Alguna cuestión más? Julián, Paules. Vale, pues pasamos al último punto del orden del día, información sobre el resultado del proceso participativo para definir el uso de la plaza del mercado. Bueno, darme un segundito que me voy a cambiar de sitio para poder presentarlo. Listo. Vale, pues bueno, hoy os traemos el resultado del proceso participativo de la Plaza del Mercado, ¿no? El proceso participativo que se ha llevado a cabo para definir los futuros usos de la Plaza del Mercado. Y bueno, pues yo creo que el proyecto de la Plaza del Mercado es clave para el futuro también de nuestro municipio. Este espacio forma parte de la identidad colectiva de Ermua y representa, ¿no?, la oportunidad de consolidar este espacio como un lugar de encuentro, ¿no?, que responda a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas. El objetivo era claro, escuchar, recoger y entender las necesidades, las propuestas y las ideas de los colectivos locales y también de la ciudadanía de Ermua sobre el futuro que se le quiere dar el futuro uso que se le quiere dar a este edificio. Y bueno, lo que buscábamos no era simplemente hacer una consulta, sino abrir un espacio real de participación con metodologías adecuadas, con respeto, con diversidad de miradas y con vocación de futuro.
Se han celebrado 3 sesiones, 2 dirigidas a colectivos del municipio y una sesión final abierta a la ciudadanía. La primera sesión se celebró el 16 de enero con una participación destacada de 64 personas, 26 mujeres y 38 hombres, en la que, bueno, que las personas asistentes se distribuían por las diferentes mesas. Creo que eran 9, no pone ahí, pero creo que eran 9 mesas, para reflexionar y poner en común las propuestas de uso, ¿no?, en base a las necesidades que podían tener los colectivos o demandas. Después se reflejaban todas ellas en un POSIT para ponerlas en común con todas las personas participantes y agruparlas por temáticas. Y bueno, y el resultado, como veis, como habréis visto también en toda la documentación que se ha juntado en la que está en el expediente, bueno, pues había 6 propuestas de zona de uso para... No voy a entrar muy al detalle, decir, porque esta documentación ya la habéis visto, pero bueno, 6 propuestas para la zona de uso de ocio y espacio infantil, 5 propuestas para zona de uso para jóvenes, 10 propuestas de uso para colectivos locales, 16 propuestas de una zona, pues eso, multidisciplinar, 5 propuestas de darle una nueva visión a lo que sería la plaza del mercado como tal. Hubo también 2 propuestas de cambiar, de trasladar el ambulatorio a este espacio, 3 propuestas donde se puedan unificar servicios municipales o de otras administraciones, y bueno, y 3 propuestas también de nuevas infraestructuras, bueno, como pone ahí, ¿no?, pues un parque público de viviendas sociales, albergue para personas sin hogar. Luego, la segunda sesión se celebró una semana más tarde, el 23 de enero. Esta sesión tenía también como objetivo que las personas representantes de los colectivos reflexionaran durante esa semana dentro de las asociaciones lo que se había compartido en esta primera sesión que se había celebrado. Y luego, esas conclusiones que trabajaban durante esa semana dentro de su colectivo se pudiera compartir, ¿no?, en esta otra segunda sesión con nuevas propuestas o nuevos usos que no se habían recogido en la primera sesión. A esta segunda sesión la participación bajó un poquito más, fue algo menor. Asistieron 40 personas, 16 mujeres y 24 hombres. Y bueno, y los resultados, hubo 5 nuevos usos propuestos, bueno, pues como biblioteca, un banco del tiempo, urgencias, funerales civiles, otras 4 propuestas sobre lo que sería la estructura del edificio, ¿no? Pues ahí veis cómo abrir ventanas en la estructura, la mejora de la acústica, el cerrar la primera planta, agrandar los locales. 3 propuestas sobre la organización del espacio, ¿no? Pues en la parte de abajo de almacenaje, locales independientes, ¿no?, para niños y para jóvenes, y eso, que la mitad fuera destinado a uso ambulatorio, bueno, a uso de servicio ambulatorio. 4 propuestas sobre esa agrupación realizada, pues agrupar en un solo punto para niños y niñas y jóvenes y colectivos, agrupar otro punto, pues eso, como usos múltiples, sacar esa parte de nuevo mercado, bueno, ahí lo veis. Y otra propuesta sobre la gestión, que aquí se proponía que fuera autogestionada. La sesión final se celebró... los votos, es verdad. El resultado de la votación en esta segunda sesión con los colectivos se procedió a hacer votación sobre los diferentes usos. Como veis, el que más votó... se podía votar a 3, por cada colectivo, cada persona que estaba allí podía votar a 3, tenía 3 votos, y podían votar, esos 3 votos no podían ser los 3 destinados al mismo uso, sino que esos 3 tenían que dividir, o sea, cada voto solo se podía destinar a un uso diferente. El que más votos obtuvo fue zona de uso para colectivos del municipio, después la zona de usos múltiples, zona de uso para jóvenes, zona de uso para ocio y espacio infantil, nueva plaza del mercado, nuevas infraestructuras y ambulatorio. Y no tuvo ningún voto lo que sería zonas para lo que serían servicios municipales y de otras administraciones. Luego, la tercera sesión, la sesión final, se celebró el 13 de febrero. Esta era abierta a toda la ciudadanía y contó con una participación activa de 18 personas, 12 mujeres y 6 hombres. Y bueno, sí que es verdad que en este caso nos hubiera gustado que la participación hubiera sido mucho mayor,
tal y como fue con la parte de los colectivos, pero bueno, la realidad es que acudieron 18 personas. Se distribuyeron en 3 mesas para reflexionar y compartir las propuestas del futuro uso de la plaza del mercado. Y bueno, pues como en las sesiones anteriores se utilizaron post-its para definir las propuestas, se ponían en común esas propuestas, se agrupaban por usos y después se procedía en esa misma sesión a la votación. El resultado fue también bastante relacionado con la parte también que venía de las sesiones con los colectivos, pues un centro de ocio y tiempo libre para niños y niñas, lugar multiusos, 2 propuestas, un espacio cultural, también pues eso, más a temas múltiples, centro cívico para la ciudadanía, donde se pudiera compartir tanto con colectivos como asociaciones como para la ciudadanía. Luego esa parte, ¿no?, de reinventar la plaza del mercado, y también salió pues el ambulatorio y un centro de día. El resultado de las votaciones, pues como podéis ver, hubo 14 votos para el lugar multiusos, 8 votos para el espacio cultural, 7 para el centro de ocio y tiempo libre para niños y niñas, 7 para también un centro cívico para la ciudadanía, 5 votos para el centro de día ambulatorio y 3 votos para esa reinvención de la plaza del mercado. Sí que de este proceso me gustaría destacar la calidad en el debate, ¿no?, la riqueza de las propuestas, ¿no?, y la generosidad con la que se ha compartido la experiencia, el conocimiento, ¿no?, y el deseo también de mejorar este espacio y al fin y al cabo también nuestro municipio. Y bueno, como habéis podido ver, en el informe que se ha juntado, pues bueno, se recogen más de un centenar de propuestas que se han agrupado, pues eso, temáticamente. Las ideas más votadas y que han generado mayor consenso por ambas partes, tanto por la parte ciudadana como por la parte de los colectivos, es la creación de un espacio multiusos, polivalente, pensado para diferentes actividades y también para diferentes edades. Esa dotación, ¿no?, de espacios para colectivos con salas de reuniones, almacenaje y espacios comunes, y la necesidad, ¿no?, de espacios para jóvenes e infancia con zonas de ocio también seguras, cubiertas y que sean funcionales. También han surgido otro tipo de propuestas, como puede ser la idea de un mercado renovado, ¿no?, con producto local, con productos de kilómetro cero, también ese centro, o sea, el centro de día o el ambulatorio, esos servicios ambulatorios, y bueno, pues luego los locales para servicios municipales y nuevas infraestructuras, ¿no?, para la cohesión social. Y desde el equipo sí que queríamos poner en valor lo que ha sido el proceso en sí, y agradecer, bueno, sinceramente a todas las personas y a todos los colectivos que han participado, también a las personas que lo han facilitado, Ainhoa Bergua y Enrique Sacanel, quienes yo creo que sí han sido rigurosos en la metodología, ¿no?, y han traído unos resultados concretos. Y bueno, yo creo que ahora nos toca a la corporación, al ayuntamiento, asumir la tarea de estudiar a fondo todas y cada una de estas propuestas, buscar esos puntos de encuentro, para poder conciliar al máximo los diferentes usos que se han planteado y, bueno, a partir de ahí, pues iniciar todo lo que sería el proceso de contratación del proyecto que le dará forma a esta nueva plaza del mercado. Y bueno, yo sí que espero que este proyecto, ¿no?, y este espacio pues no sea solo del Gobierno de turno. Aquí yo sí que me gustaría hacer un llamamiento a todos los grupos políticos que formamos parte de la corporación. Creo que este proyecto es un proyecto común, que todos los grupos políticos queremos que sacarlo adelante. Podemos debatir sobre el cómo, pero creo que está en nuestras manos el consolidar un gran acuerdo, ¿no?, que nos permita unirnos en lo esencial y hacer esta plaza del mercado, este proyecto de plaza del mercado, como un espacio útil, inclusivo y que sea representativo. Por mi parte, esto ya está. No sé si tenéis alguna cuestión. Javier, Mónica. Sí. Buenos días. La verdad es que como proceso participativo
no tengo crítica en cuestión a cuanto a la organización. Veo muy bien que hayan habido diferentes sesiones, que hayan dinamizadores, que esté el tema controlado, pero llamarlo proceso participativo cuando ya desde un inicio se nos dice que va a ser para colectivos, sí que detectamos que es totalmente necesario diferentes espacios para diferentes áreas, colectivos, juventud, personas mayores, pero no nos parece del todo justo. Eskerrik asko, Mónica. Julen, bai. Sí, bueno, yo como proceso participativo sí que he sido crítico muchas veces con el proceso y en este caso creo que el salto hacia adelante a nivel metodológico es claro y evidente. Sí que como queja o como a la hora de pulir un poco más el proceso, lo que se nos ha trasladado a nosotros es que había personas que no pertenecían a colectivos y que no han ido a esa tercera reunión porque entendían que después de 2 reuniones ya estaba todo decidido. O sea, yo he intentado convencer a la gente de que fueran y de que el proceso estaba bien, pero igual ha habido ahí algún fallo de comunicación. Había gente que entendía que como ya había habido 2 reuniones ya estaba todo muy encarrilado y que entonces su presencia pues no iba a modificar mucho el proyecto. En cuanto a los resultados, creo que es un poco lo que esperábamos todo que saliera. Ya desde que se habló en su día de Astra y se nos presentó el proyecto, pues bueno, creo que es algo muy similar a lo que hay ahí y también podemos aprender también de errores que ha habido ahí e intentar mejorarlo y por mi parte, perfecto. Eskerrik asko, Julen, Joel, Paul. Bai. Yo también quería hacer una mención a lo que ha sido el proceso participativo. Bueno, 8 años han pasado, ¿no? Desde que empezamos a hablar del proceso participativo de la Plaza del Mercado. Yo creo que la primera vez, el primer año que estaba yo aquí fue cuando lo presentó Totorica y luego quedó aparcado y muerto ahí en un espacio. Bueno, al margen de todo eso, yo lo que quería decir es que a ver qué evaluación hacéis vosotros del proceso participativo que se ha llevado a cabo, que en sí el proceso yo creo que no ha tenido mucho éxito en el pueblo. Creo que la gente sí tenía esa percepción de que la decisión estaba tomada y mucha gente no ha participado por ese motivo, y puede haber gente que no haya participado por otros muchos motivos más, ¿no? Yo no sé vosotros cuál es la evaluación que habéis hecho del mismo. Entiendo que el proceso participativo como tal debe de ser un proceso en el tiempo, que creo que tiene que ser pedagógico. Yo creo que un proceso de esta envergadura en Ermua yo no conozco haberlo visto, y yo creo que es un proceso que hay que trabajarlo más y hay que sacarle sus frutos. No sé si se hizo algún feedback con los grupos o con las gentes que participaron en el proceso participativo para saber cuál era la opinión o lo que ellos pensaban, cómo se había trabajado el proceso. Y lo mismo, yo creo que al final ha salido lo que prácticamente pensábamos la mayoría, que iba a ser un poco los resultados, y bueno, pues eso, pues adelante con el proceso. Eskerrik asko guztioi. Bueno, voy a empezar por partes. Agradezco vuestras aportaciones, pero por ir respondiendo, igual, Mónica, aunque no te veo muy bien, bueno, yo sí que considero, bueno, y lamento que cuestionéis la legitimidad de este proceso participativo, especialmente cuando se ha diseñado para garantizar lo que sería esa pluralidad de las voces, como he dicho al comienzo, y este proceso no ha estado en ningún momento limitado a los colectivos. Creo que cuando explicamos aquí cómo se iba a hacer, sí que había una parte que iba dirigida a los colectivos por las demandas históricas que hay en el ayuntamiento, que creo que se conocen absolutamente de sobra, y por las diferentes experiencias que, como decía Julen, se han llevado a cabo en diferentes municipios, en todas esas rehabilitaciones que se han hecho en estos espacios. Pero se habló desde el minuto cero que iba a haber una parte
para los colectivos por las demandas históricas y por las necesidades específicas que podían tener desde ese ámbito, desde el ámbito asociativo, pero iba a haber otra parte abierta a la ciudadanía, porque es que ese espacio es de la ciudadanía, es de Ermua para la ciudadanía. Y eso, hemos apostado por ese modelo mixto, escuchando a los colectivos que trabajan día a día en todos los sectores sociales, que los colectivos y las personas que componen los colectivos también son ciudadanía. Y bueno, después eso, como he dicho, abriendo al resto de personas. Yo entiendo perfectamente y respeto que pueda haber distintas visiones, pero bueno, yo creo que los hechos son claros. Este proceso ha sido transparente, plural, democrático. De hecho, que has participado, si te diste cuenta, yo me mantuve al margen en todo momento de todo el proceso participativo y bueno, yo creo que os invitaría a no desacreditar este tipo de procesos, ¿no? Si realmente creemos y queremos avanzar en lo que sería la participación. Y la visión, o sea, la visión que tenemos desde el equipo de la valoración que tenemos desde el equipo de gobierno, bueno, yo creo que ha sido positiva en este sentido. Es un camino que es verdad que empezamos a recorrer con una nueva metodología. Se han presentado, a ver que lo busque, más de 100 personas han participado en lo que sería este proyecto, más de 40 colectivos del municipio, por eso sí que he puesto en valor la parte de la participación de los colectivos. Pero bueno, sí que hacemos una valoración autocrítica, por supuesto, por eso he dicho que la valoración, o sea, que la participación de la ciudadanía pues ha sido más baja de lo que nos hubiéramos esperado. Quiero decir, igual que lo habéis percibido los diferentes grupos, también lo hemos percibido desde el equipo de gobierno. Y bueno, yo creo que somos conscientes de que la participación ciudadana siempre se puede mejorar, especialmente, pues eso, como decía, en lo que respecta a la sesión abierta. Pero bueno, yo creo que tampoco deslegitima el conjunto del proceso, forma parte también de, como decíais, tanto Julen como Paul, de ese aprendizaje colectivo. Tomamos además nota tomamos nota de lo que ha pasado, nuestra idea es mejorar, pero claro, tenemos que mejorar haciendo este tipo de procesos, si no sería imposible mejorar. Intentaremos hacer, no sé si futuras convocatorias en las que puedan ser pues, más atractivas o de qué manera llegar a la ciudadanía, que sea mucho más inclusiva. Bueno, yo creo que sí que hemos dado un paso firme en lo que sería la cultura participativa desde el ayuntamiento. Como he dicho, se ha hecho con transparencia, con profesionalidad. Estamos de verdad abiertas y abiertos a cualquier aportación, cualquier sugerencia que nos queráis hacer al respecto. Y también creo que desde este lado, nosotros y nosotras, lo que es la corporación, también tenemos que ser parte, ¿no?, en sensibilizar a la ciudadanía en ese aprendizaje, ¿no?, o en ese camino hacia la participación, que al final nosotros estamos aquí para llevar a cabo actuaciones y acciones que es demanda de la ciudadanía. Entonces, bueno, para dar respuestas a esas demandas. Y yo creo que también es una labor nuestra hacer esa pedagogía y esa sensibilización a la ciudadanía. Sí, Mónica, una cuestión más. A lo mejor no has entendido mis palabras, pero yo no he desacreditado a nadie. Lo único que he llegado a comentar es que existen más espacios en los cuales se pueden hacer plurales para conseguir todo lo que hemos hecho en el proceso participativo. Y lo hemos dicho muchas veces. Ni hemos echado de fe a la ciudadanía, ni hemos echado de fe a los colectivos, ni hemos hecho absolutamente nada en contra de todo esto. Es más, hemos alabado porque por una vez hemos dicho que este proceso ha estado organizado. Esas palabras que tú has comentado no han salido de mi boca. Julen, Hall. Bueno, yo creo que, como decía Julen, ha habido una demanda en este salón de plenos en torno a los procesos participativos en los que se profesionalizara o al menos se diera más oportunidades de participar.
En este caso yo creo que sí se ha dado un paso adicional. Hace muchos años también hubo un proceso, para unos 8 años, un proceso similar, no resumido o no restringido a la Plaza del Mercado en Izarra Center. Yo creo que el avance es que se ha centrado mucho en que todos y todas las personas de este pueblo participemos en una instalación que para muchos de nosotros es una instalación fundamental para este pueblo. Lo que pasa es que en Ermua pasa lo que está pasando en otros muchos sitios, que concebimos la participación pues de una manera peculiar. Queremos que participen otros, cuando quienes tenemos que ir pues somos nosotros. Quien ha dejado de ir o ha ido poco, pues hemos sido las personas de este pueblo. Porque yo creo que metodología ha habido, yo creo que publicitación ha habido y una posibilidad real de participar y dar la opinión ha habido. Otra cosa es pues que el número de personas que hayan participado pues igual debería haber sido bastante mayor. En cualquier caso, yo también coincido en lo que varios de vosotros habéis dicho, que el resultado de las propuestas, habían sido 50 personas o habían sido muchas más, es el que esperábamos, porque se ha comentado aquí y se comenta en la calle en muchas ocasiones, un espacio que pueda albergar distintas posibilidades, tanto las de la ciudadanía en general como las de los colectivos, y yo creo que ahora el reto es acertar en dar una estructura a este espacio y en organizarlo de manera que se pueda satisfacer la mayor cantidad posible de demandas, que ahora ese es el reto y ese es el objetivo de este equipo de gobierno. Sabiendo que no se va a poder satisfacer todos los deseos de todas las personas y de todos los colectivos, intentar llegar a la mayor cantidad posible de personas y de colectivos, sabiendo que es un objetivo difícil. Eskerrik asko, Jol, bai, Paul. Gauza bi geratzen jata seguirían, me quedan dos cosas en el aire. Una es, has dicho que bueno, el proceso ya se había realizado y ahora nos toca a nosotros decidir, ¿no? Yo creo que antes de que nosotros podamos decidir o podríamos decidir conjuntamente con los colectivos que han tomado parte, yo creo que quizás sí podríamos hacer un proceso deliberativo de la manera que entre todos podamos decidir qué es lo más prioritario o qué no es lo más prioritario, o cómo entre todos podemos ver cómo podemos distribuir el espacio o de una manera o de otra, porque no estaría feo, o bueno, feo, no sé cómo decirlo, pues que por ejemplo que los que han decidido o han votado por que sea un centro cívico para la ciudadanía, pues que no se queden fuera porque han ganado los del lugar multiusos y el espacio cultural, ¿no? Sino que entre todos a ver si podemos aunar que todos los espacios y todo que podamos caber todos ahí. Y lo otro, estoy mirando en el perfil del contratante y no he encontrado el contrato de la empresa que realizó el proceso participativo. No sé si me podéis facilitar o lo podéis... Eskerrik asko. Vale, bueno, por responder a Mónica, bueno, pues agradezco, ¿no? Pues que se haya aclarado que no había una intención de desacreditar el proceso, pero bueno, sí que es verdad que en la primera intervención habías dicho como que solo se había hecho una convocatoria hacia los colectivos, dejando la parte de la ciudadanía, pues... como que no se había llegado, no se había convocado, por eso he dicho yo, por eso en la comisión, yo no he dejado fuera a nadie, nadie. Es más, en la última... Mónica, tranquila, si quieres luego lo podemos hablar abiertamente de esto, pero bueno, yo sí que creo que es importante que entre todos los grupos seamos capaces de reconocer el valor de lo que sería la herramienta que ha servido para dar voz tanto a los colectivos como a la ciudadanía, sabiendo que hay que hacer esa pedagogía y con la ciudadanía. Pero bueno, yo sé que precisamente no es fácil activar la participación. Por eso quiero decir que valoramos doblemente el esfuerzo realizado a las personas que han colaborado, que han participado, y bueno, pues eso. Por otra parte, Paul,
El contrato te lo hacemos llegar, creo que es un contrato menor, quiero decir, por el importe del proceso participativo es un contrato menor, ya les trasladaré que te pasen el expediente, estaría seguramente en alguno de, cuando he dado cuenta de los decretos, en algún listado de los decretos tenía que estar ese contrato. Y bueno, cuando me estás diciendo de qué pasos se tocan ahora, bueno, pues os digo que ahora toca un poco a la parte técnica con este informe y con todas las demandas que se han propuesto, sería intentar en ese espacio equilibrar o intentar conciliar, agrupar el máximo posible. En el momento que tengamos una especie de borrador más o menos técnico de cómo se pueden ubicar o cómo se le puede dar respuesta a esos usos, sí que lo traeremos, y yo creo que igual el marco, más que la comisión informativa, igual tiene que ser una especie de grupos de trabajo para que lo valoremos primero los grupos aquí representados. Y bueno, tras lo que sería eso, yo sí que creo que hay que dar un feedback, una respuesta a la ciudadanía, pero yo creo que cuando esté un poquito más avanzado en ese diseño de los usos, intentando, como he dicho, conciliar todos. Sí que hay una parte que yo dejé clara en la comisión donde lo expliqué, que este espacio no queríamos que fuera autogestionado, sino que fuera un espacio gestionado por el ayuntamiento. También dije en aquella comisión que tenemos experiencias de gestión en diferentes espacios públicos del municipio, como es Loviano, que no quiere decir que habrá colectivos que puedan entrar, igual que entran en horario cerrado de Loviano, a diferentes salas, pero sí que la gestión va a ser municipal de este espacio, porque sí que es verdad, y viendo además las demandas, es un espacio público y tiene que ser gestionado por el ayuntamiento. Tenemos la experiencia también del centro cívico de mirar también lo que ha pasado también con la seguridad y con el mantenimiento, bueno, con el mantenimiento no, pues entrando sin una vigilancia o sin un control de los espacios, los destrozos que se han producido. En este caso sí que consideramos que con la simbología que tiene la plaza del mercado tiene que ser un espacio de gestión municipal. Bueno, damos por terminado este punto y esta comisión. Esperamos 5 minutitos antes de comenzar con la comisión de Hacienda para que puedan hacer el cambio de emisión, ¿vale? Es que ricasco guztioi.